Muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia a través de nuestras plataformas Facebook y nuestro canal de YouTube INTA Nicaragua. Asimismo, le damos la bienvenida nuevamente a nuestros productores, nuestros técnicos y todos los especialistas que nos acompañan la tarde de hoy en nuestra segunda etapa del segundo día de Congreso de Ganadería Bovina. Vamos a tener en la tarde de hoy al ingeniero Bismar Mendoza. Él es de la UNA, de la Universidad Nacional Agraria. Nos estará hablando sobre experiencias sobre los servicios ecosistémicos de árboles dispersos en potreros en sistemas de ganadería. Vamos a darle la bienvenida al compañero y ya saben de que luego de su exposición vamos a tener nuestro acostumbrado periodo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan dejar todas sus inquietudes en mensaje o a través de comentarios. Adelante, vamos a enlazar con el compañero. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, sí, a todos los compañeros. Tenemos 20 telecentros hasta este momento conectados. Tenemos aquí la presencia del ingeniero Bismar Mendoza, docente de la Universidad Nacional Agraria, quien nos va a compartir un tema acerca de los sistemas silvopastoriles y los ecosistemas que tienen que ver con la ganadería bovina en nuestro país. Adelante, profesor Bismar Mendoza, bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos los teleescuchas y los que nos ven, ¿no? En esta oportunidad voy a tener el honor de presentar una experiencia muy humilde de algunas investigaciones que hemos realizado en alianzas con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el INTA y la Universidad Nacional Agraria, pues, y varias agencias, incluso universidades de otros países. Primeramente, pues el concepto de coeficiencia tiene que ver con el uso de los recursos naturales de manera sostenida y que sea en armonía para evitar procesos degradativos y a la vez como una estrategia de adaptación al cambio climático. En estas investigaciones hay una cantidad de colegas, de compañeros que han participado, como podrán ver en la primera imagen, ¿no? Si pasamos a la segunda. Ok, acá en esta lámina lo que tenemos son algunos problemas asociados a nuestra ganadería tropical. Tal vez dentro de esto pues aparecen los problemas que tienen que ver con las amenazas a la degradación de los recursos naturales, los impactos negativos del cambio climático, el problema de la disponibilidad de forrajes en las fincas, el uso ineficiente de algunos recursos alimenticios, los altos costos de la alimentación ganadera y la pobreza rural como tal. Siguiente. Bueno, la parte estacional es uno de los problemas que enfrenta a todos nuestros agricultores, es decir, que tenemos escasos alimentos en una época secas y tenemos abundante en época lluviosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, el mismo problema estacional afecta, de hecho, pues estos son unos datos de Colombia, de cómo en los diferentes periodos la carga animal también se ve afectada por las estaciones climáticas, ¿no? Esa es una imagen de cómo se ven algunas pasturas altamente degradadas, con problemas de erosión severos, ¿verdad? Y aún en el trópico húmedo, donde llueve mucho, la cantidad de agua presente en los suelos es muy mínima, aunque llueva bastante, por ejemplo. Este problema de la calidad nutricional para el ganado, pues tiene que ver con pasturas que tienen altos contenidos de fibra, bajos niveles de nitrógeno, carbohidratos solubles, baja digestibilidad y desequilibrios en algunos contenidos de minerales, ¿no? Este debe ser un reto a mejorar. Sin embargo, ya cuando nos vamos al cambio climático, vemos de que los efectos
de emisiones de gases de efecto invernadero provienen tanto de la agricultura como de la ganadería, como podrán ver en la siguiente lámina. Aquí tenemos que el IPCC en el 2007 dice que el 13.5% de las emisiones mundiales vienen de la agricultura. Y ya en el 2006, la FAO, por ejemplo, dice que la agricultura animal, lo que tiene que ver con la parte pecuaria, tiene emisiones hasta el 44% en algunos tipos de gases. En esta gráfica, por ejemplo, es un ejemplo de la parte bondadosa de los sistemas silvopastoriles. Es una investigación también en Colombia, donde tenemos un ejemplo de una pastura con presencia de leucaena y una sin presencia de leucaena, y podemos ver en cómo donde no hay la parte forrajera de leguminosa, la emisión de metano realmente se dispara, comparado donde hay la presencia de la leucaena, porque se hace más eficiente el proceso de rumen del animal, ¿no? Y la emisión se reduce. Entonces, una primera experiencia tiene que ver en esta toma. Este estudio se realizó en una zona semihúmeda, en la zona de Chinandega, y ahí se establecieron pues diferentes sistemas para poder evaluar realmente y poder tener datos de la importancia o de los beneficios y los servicios que prestan los sistemas agroforestales. Ahí tenemos la localización. Este estudio fue en la región, prácticamente en el corredor seco, y tomamos una serie de sistemas evaluados, dentro de los cuales se incluyeron los pastos mejorados en sistemas con árboles, los sistemas de agricultura y los bosques naturales. Ese es un esquema que muestra más o menos la condición de algunos sistemas con presencia de árboles y que actualmente es donde queremos llegar. Es decir, en la actualidad, en ese momento, pues los sistemas realmente carecían de la presencia de árbol, y nosotros queremos con esa imagen como proyectar hacia dónde queríamos llevar ese tipo de sistemas, ¿no? Esas investigaciones, por ejemplo, ya mostraron con muchos años de datos que si pueden ver en esa imagen, al lado izquierdo, los sistemas con agroforestería presentan mayor retención de humedad en el suelo superficial. Esto tiene que ver por la temperatura que se disminuye en el suelo y la protección que hace la hojarasca, entonces conserva más agua. Y por otro lado, en términos de erosión, se ve el disparo que existe entre tener un sistema de quema, la gran cantidad de erosión, y los sistemas agroforestales, cómo disminuyen esa tasa de erosión, prácticamente casi a menos de 10 toneladas. En las emisiones, por ejemplo, cuando usted tiene una agricultura que utiliza quema, las emisiones de CO2 son altísimas, como se pueden ver ahí. Esos valores de más de 4.000 equivalentes, y cuando tiene sistemas, esta drásticamente se reduce. En rendimientos, en realidad, que era una de las opciones para esa zona, en esos años realmente no se lograron ver cosas tan significativas, pero sí hay algunas tendencias que con la presencia del microclima que generan los sistemas agroforestales, algunos cultivos les benefician. El caso del frijol es uno de ellos. En esta otra imagen, por ejemplo, esos estudios también revelaron que, por supuesto, la fijación de carbono aéreo, que es la fijación que se hace a través del árbol, es mayor donde hay el sistema de componente arbóreo. Y la tasa de infiltración de agua en los suelos se puede observar que es más lenta en la gráfica de la derecha, en la medida que es más
grande la barra significa que es más lenta la infiltración. Entonces, en los sistemas con pasto y ganadería se observó de que esa infiltración es más lenta porque precisamente existen indicios de compactación. Y esto es más rápida, esta infiltración, en los sistemas donde existen mayores coberturas. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, nos deja algunos aprendizajes importantes de que sí, estos sistemas, por ejemplo, logran reducir la tasa de erosión, aumentar la infiltración, los contenidos de materia orgánica en los suelos, la cantidad de carbono fijado, e incluso cuando se incluyeron los componentes de pastos mejorados, las braquiarias, por ejemplo, la brachiaria, creo que era, si no me equivoco, era Toledo y Mulato 2. Por ejemplo, la leche en esa finca logró producir 2 veces de lo que se producía tradicionalmente. Y esto también tuvo efectos, aunque no fueron tan altos, pero sí en tendencias de un 20%, por ejemplo, en frijol y en maíz respectivamente. Ahora quiero conversar sobre otra experiencia que tiene que ver con otro proyecto que desarrollamos y que sí tiene que ver con la zona de esta región, con la zona de Huigalpa, más dedicado a la zona húmeda, que fue un proyecto que nosotros le llamamos el BNI, que tiene que ver con la inhibición biológica de nitrógeno que algunos pastos nativos del trópico segregan un tipo de exudado en las raíces y logran inhibir ese proceso importante. Esa es una imagen que muestra el ciclo del nitrógeno, ¿no? Desde que es amonio y cómo este se puede convertir en óxidos nitrosos o nitritos para forma líquida y que tiene que ver con procesos microbianos. Y ustedes pueden observar las raíces de los pastos. Esas raíces tiran o liberan unos exudados que logran inhibir que ese proceso se dé tan rápido. Entonces, la permanencia del nitrógeno en el suelo es más duradera, y eso es más importante porque las plantas lo pueden tomar. Este es un ejemplo cómo en Colombia se empezaron a evaluar este fenómeno de inhibición de nitrógeno. Se utilizaron ejemplos de leguminosas como la soya y los pastos humidícolas, ¿verdad? Y se comenzó a ver esa tendencia que había de fijación, de inhibición, disculpe, en ese proceso. Entonces, los primeros ensayos realmente se dieron en una investigación japonesa y luego en Cali, en Colombia, y se comenzaron a seleccionar algunos materiales que tienen esa propiedad. Entonces, en esta lámina podemos observar una explicación, llamémosle teórica, de este fenómeno, cómo se da la oxidación del amonio, luego pasan a los nitritos y sucesivamente pues el proceso, cómo se convierten estos en gas o en líquido, pues, ¿verdad? Y la importancia que tiene en ese proceso la actividad biológica. Entonces, ¿por qué necesitamos inhibir el nitrógeno en el suelo? Porque necesitamos reducir las emisiones de óxido nitroso, que el óxido nitroso es uno de los 3 gases de efecto invernadero más fuerte, 3 veces más fuerte que el dióxido de carbono y de los más letales para el calentamiento global. Y se dice que nosotros en la agricultura, con la aplicación de fertilizantes, hacemos esta contribución muy dañina, llamémosle así, para el medio ambiente, ¿no? Y por supuesto, con las aplicaciones de fertilizantes y todo, eso implica una serie de grandes cantidades de recursos que muchas veces se pierden porque uno hace una aplicación y no necesariamente el menos del 50% de ese nitrógeno realmente es aprovechado por la planta. Entonces, se coleccionaron algunos materiales 42 híbridos de humidícolas en Cali y los trajimos a Nicaragua. Sobrevivieron como 36
En esta investigación estuvo el ingeniero Martín Mena, por ejemplo, a la cabeza, y los establecimos en Camoapa, un sitio en Camoapa y otro en Nueva Guinea. Ahí tienen el mapa exactamente de los sitios experimentales que tuvimos, donde contamos con la colaboración del INTA y algunas cooperativas de leche, de productoras de leche. Ahí podrán ver en esa gráfica cómo algunos materiales ya dieron inicio de comportamientos a Nicaragua, como algunos de ellos ya tenían mayor producción de biomasa, ¿sí? Cada uno de los diferentes materiales. Entonces, en Nueva Guinea se probaron 33, ¿verdad? Y los primeros 9 materiales tenían una cobertura bastante interesante. Por ejemplo, el 82% de ellos tenían una buena cobertura en el establecimiento inicial, pues porque son del trópico húmedo. En Camoapa, por ejemplo, ahí están los materiales que también dieron mejor rendimiento de biomasa, ¿no? Entonces, en Camoapa fueron 36 híbridos, ¿verdad? Y ahí están algunos datos de algunos que tuvieron menor rendimiento en su adaptación, en su proceso de adaptación. Aquí está la parte de rendimiento de materia seca, ¿verdad? En ambos sitios, ¿no? Es decir, se hizo una comparación de todos ahí y ahí salen los que salen en primer lugar en un nuevo conteo. La otra parte de este estudio tiene que ver con los estudios de suelo. Siempre que nosotros hacemos actividades agropecuarias, ganadería o agricultura, algo muy importante que tenemos que hacer siempre es estudiar el suelo donde vamos a trabajar. Y la realidad es que en una pequeña longitud de terreno en el paisaje, estos suelos pueden variar mucho y eso es importante para el establecimiento de diferentes tipos de sistemas de producción, sean ganaderos o agricultura como tal. Entonces ahí tienen, esto es en Camoapa, como en la parte alta, miren lo que existe de suelo, es pura piedra en la superficie. Sin embargo, si nos vamos a la otra fotografía, ya vemos suelos más desarrollados en la parte intermedia. Ya vemos suelos en la parte intermedia del paisaje un poco más desarrollados. Si seguimos, otra imagen. Acá en algunas partes ya muy bajas, ya encontramos problemas de suelos con drenaje, problemas que se saturan de agua y que tienen problemas de hidromorfismo, es decir, permanentemente saturados, y esto ya tiene que ver también con el manejo como tal. Ese es un mapita, como podrán ver, de una pequeña unidad hidrográfica en Camoapa, y ahí tienen los 3 tipos de suelos que encontramos en una pequeña área, como de unos 10 kilómetros cuadrados aproximadamente. En Nueva Guinea podrán ver el contraste, son suelos más desarrollados, rojos como tal, mayor presencia de hierro, ¿verdad? Lixiviados seguramente, con acidez diferente, ¿verdad? Y con otra clasificación en la parte alta. Si seguimos en la parte intermedia, ya la cosa tiene problemas de saturación de agua. Ahí pueden observar esos colores grises, azules, significan que son suelos que permanentemente casi pasan saturados de agua. Entonces es otra condición de manejo la que se le tiene que dar. Y luego en la parte baja volvemos a ver otro tipo de suelo ya acumulado de materiales más rojos, ¿verdad? Con presencia mucho de hierro, con más arcillas, ¿verdad? Y seguramente bastante acidificado también. En otro punto de la misma cuenca, pues ya volvemos a los problemas ya cerca de los ríos, donde hay acumulaciones de materiales que se trasladan de las partes altas y se acumulan en esos sectores. Entonces los suelos son una mezcla de materiales. Entonces, por tanto, su condición hidrofísica o condición química, etcétera, son diferentes. Ese es el mapa que pueden ver, las 3 diferentes áreas de suelo en una pequeña unidad hidrográfica en Nueva Guinea, por ejemplo.
Bueno, algunos aprendizajes de este proyecto del BNI para nosotros están relacionados a tener más soporte local de las instituciones para poder darle continuidad a la evaluación de estos materiales, ¿verdad? Y que lo otro aprendizaje que sí nos llevamos es que realmente en el trópico húmedo ya de Nueva Guinea para allá, las investigaciones que tenemos son muy pocas realmente y pobres, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por... Bueno, pasamos al periodo de preguntas con nuestro compañero expositor, ingeniero Bismar Mendoza. Muy interesante el tema para todos los productores y productoras, sobre todo de la zona propiamente dicha de Chontales y Nueva Guinea. Solicitamos pues su participación. Profesor, para empezar esto, porque estamos en Facebook Live, ¿cuál sería la recomendación dentro de la cuestión de la ganadería que podríamos recomendar? Por ejemplo, don Melesio, que tenemos acá a la par, él es productor de la zona de Villasandino, que es prácticamente zona intermedia. ¿Cuál sería una de las recomendaciones? Bueno, lo que pasa es que con las investigaciones que tuvimos, no está finalizada la parte de los humidícolas, ¿verdad? Nos hubiese gustado haber continuado, seleccionar de los 46 materiales, por ejemplo, los 5 mejores y haberlos podido validar en más fincas, por ejemplo, y haberlos validado en diferentes tipos de suelos. Porque es muy común encontrar materiales de pastura que están en suelos con mal drenaje y no les corresponde a ese ambiente, entonces su producción es muy baja. Entonces, tal vez el humidícola podía haber sido una alternativa excelente para los suelos que tienen problemas de drenaje. Pero hasta ese lugar, hasta ese punto no hemos llegado. A lo mejor son de los desafíos que tenemos que tener a futuro con el INTA en ese tipo de investigaciones y con los agricultores, con los productores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta dentro de los 22 telecentros? Ahí tenemos una, profesor. Dice, ¿qué árboles y pastos son recomendables establecer para obtener buenos resultados en alimentación de ganado y recuperación de suelo? Bueno, en realidad, si la pregunta es porque esto depende a veces de los ambientes, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente en el trópico subhúmedo, llamémosle, donde llueve en 1500 milímetros, una cosa por ahí. Existen varios árboles que realmente son excepcionales, ¿no? Tanto en producción de biomasa de forraje como también la que pueden aportar al suelo. Y algunos cultivos que son forrajeros como tal, como por ejemplo la Canavalia brasilensis, ¿no? Leguminosas de cobertura. Pero por ejemplo, algunos árboles excelentes en esta condición del subhúmedo permanece el madero negro, por ejemplo, gliricidia. Permanece mucho algunos tipos de árboles como genízaro, algunos árboles de carácter forestales, ¿no? Que sus hojas son de gran aprovechamiento también como forraje y además producen excelentes maderas de calidad de madera como genícero. Pero eso de qué especie como tal me da un poco de temor como decirlo, porque realmente eso depende como de los ambientes, es decir, cuáles son los ambientes que hay en una región, por ejemplo, en el trópico húmedo deberán de ser sus propias especies las que predominan ahí, las del trópico seco pueden ser otras, pero sí hay una gama de especies que son realmente casi muy beneficiosas tanto para el forraje como para la producción de biomasa. Bien, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Los compañeros que están acá en línea. Eh,
Bueno, si no tenemos más preguntas al respecto, compañero de allá por el central. Ah, bueno, aquí está. Gracias por su participación. Dice buenas tardes. Para la parte del Caribe que a grandes rasgos representa problemas para la ganadería, ligado esto a las condiciones del suelo, ¿qué otras opciones productivas tenemos para esta región? Llámense cultivos u otros sistemas productivos. Profesor, ¿no tiene alguna recomendación como docente? Bueno, al inicio de mi presentación decíamos que una de las cosas que nos dimos cuenta es que nuestras investigaciones en el trópico húmedo realmente son muy pocas y pobres, pues, ¿verdad? Tenemos problemas de acidez en algunos suelos altas y, y el efecto de encalar, por ejemplo, también tiene efectos negativos. Es decir, por ejemplo, en algunos plantaciones que se dan hoy en día en Nueva Guinea, hablemos de Nueva Guinea, como por ejemplo eh, piña o café robusta o plantaciones de cacao o bambú o palma africana, etcétera, que son algunos de los sistemas grandes que algún tipo de empresas están promoviendo como sistemas de monocultivos. A mí me parece que el monocultivo pues, es una empresa que económicamente pues, es beneficiosa, pero se tiene que tener cuidado con el manejo de ellos porque el monocultivo nos lleva a problemas de degradación al final de cuentas. Entonces, lo que yo considero que es importante es siempre tener presente el tema de las coberturas para manejar equilibrios de nutrientes en el suelo y en las plantaciones, etcétera, o en la ganadería. Entonces, al igual que hemos dicho en el trópico seco, el problema de las coberturas y el uso de especies múltiples son muy beneficiosas para equilibrar algunos problemas allá. Pero como alternativas así, poderlas decir, es decir, tendríamos que trabajar mucho en esta parte de la parte Caribe, pero sí yo confío que la agroforestería, con algunas gente que hemos conversado de la zona del Rama, de Bluefield, sí la agroforestería es prometedora incluso para el trópico húmedo. Y existen muy buenas experiencias en cacao, por ejemplo, existen muy buenas experiencias y algunas experiencias negativas en palma africana, por ejemplo, donde desaparece el componente arbóreo. Gracias, profesor. Tenemos otro participante que nos dice qué podemos hacer, y esto va con su especialidad el profesor Mendoza, para la recuperación y mejoramiento del suelo. ¿Qué podríamos recomendar? Sobre todo para el sector ganadero. En ganadería, en la parte ganadera, el problema nuestro tiene que ver mucho con la compactación y la compactación por el pisoteo, básicamente. Y eso tiene efectos en las condiciones físicas de los suelos. Entonces, y eso tiene que ver con una estrategia importante que tiene que ver con regular las cargas animales y el tráfico del animal, es decir, no estar siempre por el mismo tráfico en un potrero, etcétera, porque causas prácticamente una huella de erosión gravísima. Entonces, yo creo que en ganadería los suelos necesitan rotarse igual que en la agricultura. Es decir, si yo tengo 5 años pasto, hombre, lo mejor es que deje esos 5 años, establezca otro tipo de sistema para volverlo a rehabilitar ese suelo y después regresar a la pastura de nuevamente. Entonces ya vas a regresar con una segunda pastura, pero con un suelo en mejores condiciones. Ya vas a tratar el problema de compactación. Tenés que ver en qué profundidad está ese problema de compactación. Y además las enfermedades que pudo haber tenido el pasto ya se pudieron haber eliminado con ese sistema de rotativo. Entonces, creo yo que tenemos que experimentar en el trópico húmedo esa estrategia de hacer rotativo las áreas de pastura. Es decir, no
quedarnos por una eternidad en el mismo potrero 30 años, ya con niveles de productividad muy bajas, con problemas de compactación muy graves. Entonces, más bien creo que hay que rotar y ver estrategias, aunque sean a cada 4 años, cada 5 años, para regresarle una condición física natural mejor al suelo y una segunda oportunidad de pastura, tenerla con mejores condiciones. Gracias, profesor. Se me viene a la mente una pregunta mientras esperamos a nuestros participantes. Es precisamente el enfoque de la agroecología como estrategia para el mejoramiento de los suelos en la ganadería. Podríamos hablar de ese enfoque agroecológico. Bueno, la agroecología toma el tema de la diversificación como un eje esencial y la reducción de agroquímicos. Es decir, yo veo la agroecología en esos dos grandes campos, ¿no? Entonces, si vamos a la diversificación, significa tener pastos con diferentes componentes, llamémosles, por ejemplo, forrajeros, es decir, que no solo existe el pasto como tal, la especie de gramínea, sino que en el potrero pueden existir leguminosas nativas, pueden existir, me explico. Entonces, eso desde el punto de vista de la diversificación. Y desde el punto de vista del agroquímico, sencillamente, si muchas investigaciones doctorales, muchos artículos científicos muestran de que el componente arbóreo, la simple leucaena que les presentaba de ejemplo, pero existen muchísimos ejemplos de otras especies. Una especie puede mejorar la eficiencia de la digestibilidad en el rumen, por ejemplo, y puede reducir las emisiones porque lo vuelve más eficiente. La materia seca como tal la vuelve, las transformaciones a nutrientes se vuelven más eficientes. Entonces, por lógico, si esos componentes ayudan a llevar nitrógeno, a llevar otros elementos nutricionales al suelo, por lo tanto, la dependencia del agroquímico se va a ir disminuyendo. Es decir, para mí ahí está un poco la estrategia. Y como les digo, jugar con manejos rotativos, es decir, no quedarnos por una eterna vida con el mismo potrero de 30 años. Gracias, profesor. Tenemos ahí específicamente, dice, en la zona de León, ¿qué tipo de pastos diversificados recomendaría usted? Por ejemplo, si en León, por ejemplo, existen muchas braquiarias y también pastos como el Angleton para las zonas donde están los vertisoles, por ejemplo, al lado del apacentro, donde hay vertisoles, el Angleton tiene una excelente adaptación y algo bueno de esta especie es que tolera sombra, pues. Y al tolerar sombra, tolera que algunas especies de leguminosas puedan estar presentes en los potreros. Ahora, en los suelos volcánicos como tal, que son una riqueza en mineral, en los suelos de estos depende del propósito del productor, porque esos suelos tienen un potencial productivo demasiado amplio. La productividad es alta. Entonces usted puede tener desde pastos de corte de alta calidad como pastos para pastoreo de alta producción de biomasa, hablemos de las braquiarias, ¿no? De cualquier braquiaria, incluso de los pastos más aclimatados como el mismo jaragua, el gamba, todos son altamente productivos por el tipo de suelo. Es decir, ese tipo de suelo permite que estos pastos sean realmente altamente nutritivos. Entonces, más bien lo que hay que estudiar ahí es si está frente a un suelo vertisol, si está frente a un andisol y ver el potencial que tiene y evitar lo mismo, evitar problemas de compactaciones. Ya cuando les aparece la escobaliza y todo, algunas especies, ya son especies que te indican que ahí hay problemas serios ya de compactación. Ya tenés que poner señal a eso, tenés que activar el semáforo para cambiar el manejo de esa pastura, ¿eh? Y podés incluso cambiarla
con el uso de diferentes gramíneas para no tener la misma siempre. Si ya viste que puedes tener ensayos donde puedes ver biomasa y palatabilidad, así cuál es la que le gusta más al ganado, y necesariamente tenés que indicarte a tu propósito ganadero, si es leche, si es carne, etcétera. Gracias, profesor. Tenemos una más, ya para ir cerrando esta parte, la primera exposición de la tarde. Para el manejo complementario de rotación de ganado, dice, cultivo que usted menciona, ¿cuáles serían los tiempos recomendados para cada actividad? Imagino que son las fases estacionarias. Sí. Hace poco compartí con un amigo productor de ganado Reina de Rivas, con Francisco Gallego, y me mandó un video de un sistema que él está implementando, hablando de en suelos de Rivas con sus suelos volcánicos, ¿no? Altamente productivos. Y él dice, no estamos aplicando herbicidas ya, es decir, 2,4-D o cualquiera de los herbicidas para controles de especies que uno no quiere tener, arbences, porque tienen un potrero. Entonces dice que utilizan que el ganado se acostumbre a comer algunas especies que nosotros le llamamos malezas. Y después lo que hacen es chapodas ligeras en potreros pequeños, rotativos, pequeños, de potreros de 2 manzanas, por ejemplo, con un sistema de cercas que le permite regresar a los 22 días al potrero inicial. Y con eso él me decía que tiene una producción de forraje muy estable invierno y verano, y no tiene problemas de compactación. Entonces, sería interesante conocer ese tipo de... Yo tengo algunos videos que él me envió, pero sobre la pregunta que tiene que ver con los tipos para la manejo complementario de la rotación. Es decir, la rotación tiene que ver con el número de la carga, de tu carga animal, de tu producción de biomasa. Y por ejemplo, estamos claros que en el trópico seco estás obligado a tener pasturas de corte para poder soportar el periodo estacional seco, porque si no, no vas a poderle alimentar al ganado. Es decir, tenés que tener áreas destinadas o a hacer ensilaje con sorgo o con maíz, o hacer ensilaje con pastos de corte, como varios de los materiales que se promueven desde el INTA, pues, desde los bancos forrajeros. Entonces, en el trópico seco eso es como, o en el subhúmedo eso es obligatorio. Incluso creo que en el trópico húmedo es importante tener una alimentación permanente y que te garantice rendimiento. Porque eso es lo otro. ¿Cuál es el problema del ganadero nuestro estacional? Que en el invierno que subís la leche, el precio baja más del 50%. Regresás al verano cuando no hay producción de leche, sube el 100%. Es decir, es una cosa que en realidad tenés que ver estrategias de reproductivas para tener leche en el verano, pero a la vez poder tener los excelentes alimentos para el verano para poder obtener un ingreso que lo perdés por esa vía. Gracias, profesor. Una más dice, ¿cómo podemos combatir la compactación? Depende de dónde tenga la compactación y si es por ganado o es por mecanización agrícola. Es decir, recordemos que la compactación se puede generar en potreros, es por pisoteo. En agricultura es por sistemas de laboreo. Es decir, el sistema de laboreo hace una capa, lo que le llaman, va creando una capa compacta después de la profundidad del equipo que se utilice, ya sea de bueyes o de equipos mecanizados. Entonces, por ejemplo, si es en agricultura, algunos sistemas naturales ayudan a descompactar. Por ejemplo, si la compactación la tengo entre los 20 y los 30 centímetros, por ejemplo. Hombre, usted puede sembrar yuca, por ejemplo, o un tipo de zanahorias o especies que realmente puedan
romper esa capa y puedan, una vez que se extraiga la cosecha, puedan romper fácilmente esa capa endurecida. Si no vas a caer al subsoleo mecánico, ¿ah? Si no, estamos viendo una opción biológica, una opción agronómica. Y en el caso de la ganadería, en el caso del ganado, aquí la cosa sí yo creo que si usted tiene un potrero ya con problemas de compactación, hablemos de Occidente, hombre, si yo ya tengo 10 años de estar pastoreando ahí y ya vi que ya tengo problemas, ya se me está llenando de escobaliza, ya veo que los sistemas radiculares están realmente, cuando yo arranco una especie, ese como están de duras. Digo, hay diferentes maneras de poderlo medir si no tengo el equipo técnico. Y lo mejor es cambiar el uso. Hombre, voy a sembrar maíz 2 años en este potrero, voy a romper con un equipo de labranza, rompo la capa que está compacta y venzo ese problema y ya vuelvo a la pastura nuevamente. Sí, tengo que buscar opciones, pero hay. Tenemos otra participación. Dice, muchísimas gracias. Una presentación muy profesional y con mucho conocimiento. Gracias al gobierno y la lucha por los campesinos productores. Bueno, gracias al participante que nos envió el comentario. Bueno, si no tenemos otra pregunta dentro del... Aquí los compañeros productoras que nos están escuchando y observando, daríamos paso a la siguiente presentación de... Compañeros y amigas que están a través de Facebook Inta Nicaragua, les presentamos al compañero Melesio Molina. Él es productor dentro del programa bovino, quien ya tiene bastante experiencia. Trabaja en la zona de Villasandino, no le puede decir de qué zona viene y nos va a hablar precisamente de un productor, como le decimos nosotros, élite, era un productor que va saliendo adelante junto con su papá. Adelante, productor Melesio. Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad?, los que nos están viendo por esta forma de comunicación. Como usted decía, somos de la comarca El Bejuco, eso queda jurisdicción de La Gateada, Villasandino, Chontales. Estamos trabajando, ¿verdad?, en la implementación de un sistema de semiestabulación. Esto con el propósito, ¿verdad?, de volver la parcela familiar que tenemos más productiva y tener diversificación un poquito en la finca, con pastos de cortes, mineralización del ganado y también con pastoreo. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, un poquito la panorámica. La finca está ubicada, le decía, en la comarca del Bejuco. La Gateada pertenece al municipio de Villasandino, Chontales. Tenemos una pequeña parcela de 34 manzanas donde hacemos de todo un poquito. Tenemos unas vaquitas paridas, tenemos ganado porcino, tenemos un poquito de terneros de engorde y un vacunito. Entonces, hemos ido diversificando y se ha hecho una semiestabulación, ¿verdad? Hemos ido mejorando la infraestructura y mejorando, diversificando la alimentación, precisamente para tener, ¿verdad?, un poquito más de productividad. Podemos ver aquí en la presentación algunos de los pastos que hemos ido implementando.
El que tenemos más ahorita, pasto de corte, es el CT115. Tenemos establecido una pequeña área de OM22, que esa todavía la tenemos en la fase de implementación, no la hemos ampliado. Tenemos también Intamar alfalfa, tenemos también pastos de pastoreo como Brisanta marandú, tenemos también mulato, que lo establecimos recientemente, y el pasto natural que tenemos históricamente en la finca, que es retana, que es lo que más hay. Un poquito de india, pero ya se va perdiendo un poco. Entonces, la siguiente. Aquí podemos ver un poquito algunos de los beneficios que hemos ido conociendo luego de la implementación de estas estrategias productivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el uso de un sistema semiestabulado, podemos tener más árboles en los potreros, evitar la erosión del suelo un poquito, porque también tenemos que cuidar el suelo, no es solo explotarlo, tenemos que cuidarlo. Entonces, como lo que estaba diciendo el profesor anteriormente, ¿verdad? Hemos bastante trabajado en lo que es la arborización de la finca, porque también la parte donde son bastante quebrados, entonces se ha ido dejando bastante árboles naturales y algunas especies también que hemos ido estableciendo para precisamente la conservación del suelo y de las fuentes hídricas, porque también el agua pues tenemos que garantizarla para tener productividad, porque debemos tener el mejor pasto, pero si tenemos mala calidad del agua, entonces también tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Como les decía al inicio, tenemos un sistema semiestabulado. Las vacas entran en la mañanita al corral, comen un poquito de minerales, luego se corta, se pica el zacate, se les da un tiempo hasta donde ellas puedan comer y después salen a complementar al potrero, a complementar la dieta. Picamos lo que se corta hoy. En la mañana se pica lo que se corta el día anterior. Entonces se deja entre 12 y 18 horas para que él tenga un poquito que pierda la humedad. La dejamos a una altura más o menos como de 30 centímetros del suelo, que quede en el aire, ¿verdad? En un tapesquito, por decirlo así. Entonces ahí lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Eso. Y ya el siguiente día, a mediodía, las vacas están comiendo lo que se corta hoy por la tarde. Podemos ver, ¿verdad? Que hacemos una rotación de potreros máximo 2 o 3 noches. Cuando mucho, las vacas van a un potrero. Hemos ido creando más potreritos pequeños de 2, 3 manzanas, porque es una parcela pequeña. Se manejan entre 18 y 20 vacas paridas, ¿verdad? Que conozcas, con las que se rotan más los potreros. Estas están máximo 3 noches en un potrerito de 2 o 3 manzanas, dependiendo del tamaño, y van al otro. Ya cuando ellas dan la rotación, ya los primeros ya más o menos tienen la recuperación, ¿verdad? Que de la que estábamos hablando, ¿verdad? La diversificación de la alimentación, ¿verdad? Además del pasto como tal, se usa un poquito de mineralización, melaza y otros complementos, ¿verdad? Para la nutrición. Aquí podemos ver lo siguiente. En la primera, donde está un balde ahí, lo que hay es sal mineralizada, ceniza, sal normal y melaza. Se les hace una mezcla y ellas, además de la comida que se les da, ellas también se les complementa como fuente de energía y para que ellas tengan una mejor productividad. Porque también tenemos que pensar en eso, ¿verdad? No es solo darles lo que uno pueda, sino que algo que te sirva para que ellas produzcan un poquito más. Tenemos aquí, ¿verdad? Lo que le estaba explicando, melaza al pasto. En los comederos se les riega melaza aguada, a veces se le echa sal, a veces se le echa sal mineralizada, pero
Ese es para como la ensalada de la comida que le echamos, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver el sistema de comedero. Nosotros mismos lo hemos ido construyendo, ¿verdad? Porque también hay que ver que no podemos ser solo ver la rentabilidad, porque esto lo hemos hecho en un proceso de varios años, ¿verdad? No es que ayer lo construimos y ya hoy lo estamos implementando, sino que ha sido un proceso en el que productivamente hemos ido avanzando, pero que también hemos ido aprovechando lo que hay en la finca, madera, lo que no hay en la finca son los recipientes de plástico, pero el resto, pues, hemos ido aprovechando lo que hay en la finca y mejorando la infraestructura también. También, ¿verdad? Como en la finca somos protagonistas feed del programa bovino, entonces hacemos las buenas prácticas de ordeño. Tenemos la implementación mes a mes de las pruebas de mastitis en todas las vacas de ordeño. Y si alguna está con complicaciones, ¿verdad? Entonces ahí nomasito la tratamos, ¿verdad? Entonces, las prácticas para la calidad de la leche, ¿verdad? También estamos. Y aquí, ¿verdad? Con el apoyo del programa y también, ¿verdad? Con el complemento como protagonistas, como productores, hemos ido, ¿verdad? Mejorando lo que es el equipamiento y la infraestructura. Bueno, eso sería más o menos la presentación. Ayer estábamos hablando, ¿verdad? Ayer tuve la oportunidad de presenciar una de las ponencias del programa allá en el telecentro de Villasandino. Entonces estaba viendo que se hablaba de 3 grandes pilares de la ganadería, como era la alimentación, la genética y el manejo o la sanidad. Pero personalmente, ¿verdad? Yo le agregaría el cuarto elemento que también tenemos que verlo, y es el mercado de lo que producimos. Don Edgar lo abordó y también el profesor que me antecedió. El mercado hay veces que es lo que golpea más al productor. Entonces, hay que mejorar la productividad, obviamente, ¿verdad? Pero también el mercado, al menos este año, ha sido lo que más nos ha golpeado. Entonces, tal vez, ¿verdad? En este congreso también podemos abordar un poquito cómo este tema se puede superar un poquito, porque siempre te la compran la leche, pero barata. Bueno, gracias, solo eso por el momento. Bueno, hermanos y hermanas productoras que nos están escuchando, técnicos y técnicas también de los diferentes telecentros a nivel nacional, ¿alguna pregunta aquí para el productor Melesio Molina? Ustedes pudieron ver en su presentación de Melesio cómo está también involucrada la familia. No solamente es el enfoque de, como decía el maestro Roldán ayer, no solo es sacarle la leche a la vaca, sino también invertir, ¿verdad? En la finca, porque la finca es estacionaria. No, somos nosotros los que verdaderamente tenemos que contribuir, ¿verdad? Los que estamos involucrados directamente en la finca a la mejora continua, para la mejora en la producción. Una cuestión, una pregunta, porque estamos siempre en Facebook Live. Melesio, ¿ha habido alguna mejora en manteniendo los animales estabulados en cuanto a la producción de leche? ¿Han percibido ustedes alguna situación en eso? Bueno, más o menos, para no extenderme mucho, podemos decir que ahora con el programa bovino llevamos un registro, ¿verdad?, de la producción de leche por día, por cada vaca, y sí hemos visto mejoras, indicadores. Claro, se invierte más, pero también hay mayor productividad. Entonces, nosotros andamos más o menos en el promedio de 6 litros por vaca, porque antes, tal vez 3 años atrás, 4 o 4.5. Entonces, se ha mejorado, ¿verdad? Claro, se ha invertido también, pero hay una rentabilidad mínima, tal vez, pero hay. Claro, hay que ver cada peso del litro de leche, ¿verdad? Que son es dinerito. ¿Alguna pregunta a la parte de los
hermanos y hermanas que nos están escuchando, del nivel participante de todos los telecentros. Estamos con Melesio Molina, él es de la FIE del Paraíso, comarca El Bejuco, ¿verdad? Y esto queda en Villa Sandino. Bueno, tal vez para agregarle un poquito, además de la producción diaria de leche por vaca, hemos visto bastante mejoría en lo que es la ganancia de peso, tanto de los terneros pequeños, terneras. Tenemos ahorita terneros que están mamando de 9, 10 meses, que ya pesan 200 kilos. Entonces, además de la parte láctea como tal, podemos tener un poquito de rentabilidad por esa parte, ¿verdad? Terneros con muchísima mayor calidad de lo que teníamos antes, con un sistema de libre pastoreo, por decirlo. Ahora se ha hecho la semiestabulación y precisamente pues seguimos en esto porque de esto vivimos, pero también porque tenemos un poquito de resultado. Bueno, participación, ¿alguna pregunta, Ismar? Sí, buenas tardes. Quería hacer una pequeña pregunta respecto a los pastos que usted está manejando en su finca. De las especies CT115 o M22, a pesar que usted decía que está comenzando, ¿no? Y maralfalfa, ¿cuál cree usted que ha tenido mejor aceptación por usted o los cambios que ha visto en su finca al utilizar estas especies? ¿Serán iguales o alguna diferencia? Bueno, nosotros comenzamos a manejar pasto de corte hace más o menos 6, 7 años. Comenzamos con lo que le llamamos el Taiwán indio. Ya casi ya lo vamos perdiendo ese. Ahorita el que tenemos más es el 715, precisamente porque es el que hemos visto que tiene mayor producción de forraje, ¿verdad? El mar alfalfa tal vez es un poquito más exigente en las cuestiones del manejo, ¿verdad? Pero también sirve, ¿verdad? Pero nosotros pues el que tenemos más ahorita es el 715 y también queremos, ¿verdad? Con miras a ampliarnos un poquito, porque de todo lo que hemos ido probando, con queremos establecer un poquito más de área. Solo una cosita más. Puedo observar que solamente está dando pasto, Gratilia, otras especies, no. Sí, lo que es leguminosa, tenemos poco, sinceramente, es poco. Se ha ido probando, pero todavía no tenemos grandes áreas establecidas. Creatilia, tenemos, qué sé yo, un banquito de 25 por 50 varas, y de ahí le hemos utilizado del año pasado para acá 2 veces. Pero, pues, tenemos, los animales, pues, lo han aceptado bien, pero no hemos hecho ampliación de leguminosa. Y también utilizamos el madero negro nosotros. Tampoco en gran cantidad, ¿eh? Lo tenemos apenas experimentando, ¿eh? Pero sí, pues tiene excelente aceptación por el ganado. No hemos hecho la relación con estas dos leguminosas si aumenta más. Este año también tenemos establecidas 2 variedades de yuca forrajera, pero todavía no hemos comenzado a utilizarla. Pero ahí vamos, nosotros hemos probado varias cosas y vamos quedándonos con la que nos gusta más por los resultados que tenga. No es solo de verlo, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Como le digo, con estas nuevas tecnologías que nos han puesto a la disposición, vamos a aprovechar lo que más podamos, ¿verdad? ¿Y el tema de la caña de azúcar? No, sí, bueno, que sea pertinente para su finca. Sí, es que mire, como le decía yo, nosotros hemos probado y hemos ido implementando varias alternativas alimenticias precisamente para tener mayor producción y elevar la carga animal, porque al final de eso se trata. Nosotros tenemos en 34 manzanas que en verdad hay como 4 que son para cuestiones, para producción agrícola, chagüite,
maíz, frijoles, un poquito para la comida. Entonces, en 30 manzanas, pongámosle que sea, de pasto, hay más de 60 animales y se mantienen algunos compañeros, pues, de los técnicos que han llegado a visitarnos, pues, miran buenas condiciones, ¿verdad? Por lo menos salud y manejo. Ok, muchas gracias. Gracias por la participación. ¿Algún otro telecentro, algún otro productor, productora que nos están escuchando? No tenemos otra inquietud al respecto. Participantes, Sala Ometepe, estamos disponibles. Ya tenemos la presentación también del doctor Polanco. Nos va a presentar otras experiencias. Sala Ometepe. Bueno, si no hay comentarios o más preguntas, damos muchísimas gracias. Polanco, bienvenido aquí a este congreso virtual, hermano. Te dejamos con tu tema. Hola. Compañeros, no tenemos audio. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Vamos a iniciar entonces. Aquí tenemos a nuestro compañero, colega, médico veterinario José Modesto Polanco González. Él trabaja con el programa bovinos prácticamente en la zona húmeda, ¿verdad? Porque es la zona de Muelle de los Bueyes. Nos va a trasladar su experiencia. Bienvenido nuevamente, Polanco. Buenas tardes. Muchas gracias, don Edgar. Buenas tardes a todos los que le escuchan. Bueno, vamos a comenzar. La experiencia es en sí, ¿verdad? La producción de ensilaje en el trópico húmedo y como una alternativa viable para los sistemas ganaderos de doble propósito ahí. Por favor, Roger. Como habíamos dicho, ¿verdad? En el trópico húmedo tenemos un clima muy variado, muy diferente al de Chontales, al de los otros municipios. Y por una parte, ¿verdad? Decimos que estamos bendecidos y porque tenemos demasiada agua en la región. Y eso hace que nosotros tengamos una sobreproducción de forraje excesiva. Y los productores, en la actualidad, en el contexto actual, no han sabido aprovechar muy bien este tipo de
de bendición que tienen en la finca. ¿Y qué haces? Lo cortan, lo pierden, no lo utilizan, o si lo logran utilizar, lo dan ya en un momento no muy nutritivo para el ganado y empiezan los problemas, ¿verdad? Y por las condiciones de manejo también que se dan, no se fertilizan el ganado no es bien alimentado. Entonces, de ahí deriva nuestro trabajo con el productor, como los productores, porque son varios productores los que hacen este trabajo, y la experiencia que vamos a presentar. Bueno, un fundamento, ¿verdad? Más que todo que el ensilaje no es nada más que la conservación de los forrajes frescos para garantizar su calidad nutritiva cuando va a ser servido, en este caso, ¿verdad?, a los animales. Anteriormente hemos visto las presentaciones donde los compañeros hablan acerca de el ensilaje, la adición que hacen con aditivos, con leguminosas. En este caso, nuestro trabajo meramente es pasto de corte. El que más utilizamos es el Kinggrass, porque estamos recién estableciendo lo que son los cultivares de 715 y lo que es el OM22. Entonces, en la finca lo que existía es el Kinggrass y la caña dulce. Entonces, el trabajo más que todo se enfoca en el uso del pasto de corte Kinggrass, alfalfa y la caña de azúcar. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y hemos observado y hemos visto, ¿verdad?, en los beneficios que nos da? Que guardar ese forraje nos permite tener un pasto de buena calidad. Nosotros, cuando llegamos a esa finca tenía una área de una manzana aproximadamente. Y ese pasto lo subutilizaban, lo servían lignificado totalmente y la mano de obra era demasiado. Cuando ya no aguantaban los productores que lo botaban. Entonces, el ganado flaco, el ganado delgado, no había una alternativa nutricional muy buena para los animales. En el contexto actual, se pasó de una manzana a 4 manzanas de pasto de corte, más una manzana de caña de azúcar, incrementando todavía la parcela. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando, de manera intensiva, y por ello, de verdad, estamos ofreciendo un forraje de buena calidad en la actualidad. Aumentamos la producción por área, ¿verdad? En la actualidad estamos teniendo una producción de entre 10 a 14 kilos por metro cuadrado. En 4 manzanas. Eso nos ha obligado, al productor le ha obligado a extenderse en la infraestructura y ampliar aún más sus silos. En este caso, ¿verdad?, está produciendo entre 80 toneladas de ensilaje en cada corte y está haciendo de 3 a 4 cortes en el año, ¿verdad? Entonces, esta es una experiencia muy buena porque el productor se ha animado y tiene excelente producción. Ha aumentado la producción por área, ha incrementado la carga animal. En estos momentos se está desarrollando actualmente un sistema semiestabulado donde se cuidan 25 novillos y se cuidan 26 novillas, ¿verdad? Por la mañana se le da al novillo y por la tarde a la vaquilla, en este caso a las novillas, ¿verdad? Y tenemos una carga animal actual de 5 unidades animal por hectárea. Increíble porque convencionalmente, naturalmente, 0.7 a 1, si acaso. Y con esta tecnología que estamos implementando en la finca, estamos logrando tener 5 unidades animales por hectárea, ¿verdad? Donde me decía un profesor a mí, un curso que lo ideal sería llegar hasta tener 6 unidades animales por hectárea. Ya tenemos 5, ya estamos cerca. Y sobre todo, lo más importante es mejorar la condición nutricional del animal y sobre todo la producción. En este caso, esta finca, don Edgar, y te la escucha, no hay un encaste, como hablamos de mejoramiento genético también, no hay un encaste meramente de producción lechera, es meramente cárnico. Pero el indicativo de leche que había cuando nosotros llegamos a esa finca era de 2.5, de 2 a 2.5. Ahora estamos casi en los 4 litros de leche. Con ese tipo de animales, con ese tipo de cruces, con ese tipo de cruces genéticos que están haciendo. Y eso ha venido a que el productor se anime aún más y tenga toros
toros de la raza europea, el Holstein y el Pardo, para cruzarlos con sus vacas cebú que tiene actualmente en la finca. Entonces, ese es otro resultado que hemos tenido. Mantener líneas de producción, elevar líneas de producción y sobre todo el indicador de carne, porque el indicador de carne que tenemos actualmente en la finca es de 480 kilos por hectárea. ¿Verdad? También eso nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Y hemos sabido aprovechar los excedentes de forraje. Como decía anteriormente, el productor comúnmente lo que hacía era, o bien lo chapeaba porque no aguantaba el material lignificado, en este caso, ¿verdad? No, y lo desechaba. En este caso ahora lo sabe aprovechar. Ahora él me dice, necesito hacer aún más área, porque pienso cuidar más de 150 animales en la parcela. Tiene 70 manzanas. Sí, 70 manzanas. Entonces, él quiere incrementar aún más área. O sea, está aprovechando muy bien la pastura. Proporcionar forraje de buena calidad durante todo el año, él lo está haciendo. Cada 3 meses, él está haciendo cortes y silo terminado, silo llenado. Esa es la metodología que él es actualmente. Silo llenado, silo terminado y llenado. Y lo más importante de esto es que él se apropió de la tecnología y la adoptó. Y él ya está viendo muy buenos resultados en la finca. Y como les decía, ¿verdad? Las ventajas que se ha tenido en la finca ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Esas imágenes son de la finca. Tenemos los 3 novillos. Ya empezó la infraestructura la ha mejorado rústicamente, pero como les digo, un sistema semi-estabulado. Ha aumentado la capacidad de carga en la finca y algo muy importante, que lo decía el profesor anteriormente, ha reducido la presión sobre la pastura. Esto le ha ayudado a que desde el verano y hasta ahora el invierno también los pastos han permanecido bien, perfectamente en buen estado. Y cada vez que vamos a la finca lo evaluamos y revisamos lo que es el periodo de descanso y de ocupación, y los pastos están en buenas condiciones, excelente. Entonces, este tipo de tecnología le ha ayudado a reducir la presión que los animales tenían en esas fincas y donde casualmente los pastos estaban totalmente degradados hace 3 años. Y actualmente, me decía él, hay pastos de sobra. Tengo pastos para pastoreo de sobra ahorita. Ahora, también es un factor de seguridad. Todas esas imágenes son de la finca de él. Hay un factor de seguridad para el productor porque además de tener buen alimento, ¿verdad? Barato y hecho en la finca con mano de obra familiar, ha mejorado los índices de producción de leche y de carne y sobre todo le ha dado muy buen indicativo en la parte rentable. Todo el proceso en la finca es manual. No se usa nada mecanizado. Todo es manual e incluso ya me dijo, ya me siento cansado, yo quiero trabajar, yo quiero hacerlo mecanizado. Hasta el momento todo ha sido manual y eso tal vez ha ayudado un poco a disminuir los costos de producción en la finca. Ahora, también hemos tenido experiencia en esa misma finca de poder ensilar maíz y sorgo. En el año pasado hicimos 2 hilos de maíz amarillo, y también hicimos hilos de sorgo, probando la factibilidad. El nivel de energético y aceptación por los animales son muy buenos, pero por la parte de rentabilidad no nos dio mucho resultado, mucho costo, y sacamos los datos con él y había mucho gasto. Y entonces, como estos son de producción perenne, los pastos de corte, y en este caso, ¿verdad? No nos jalaba mucho gasto. Entonces, por ello, decidimos buscar las variedades que más se nos actan en la zona, como el 115, el OM22, y la caña Pinder, que también la tenemos establecida y en grandes cantidades, para poder tener una producción perenne de esto y que no nos haga falta el alimento de calidad. Las condiciones básicas, ¿verdad?, que tenemos ahí. También, ¿verdad?, antes de empezar a hacer los trabajos o el sistema de alimentación, hicimos pesaje para
calcular la cantidad de biomasa que teníamos disponible con productores aledaños y empezamos a calcularlo. Y así calculamos la dimensión de los silos y la cantidad de días que los animales iban a estar también en cuidado. ¿Verdad? Esto, más que toda la parte conceptual, las fases de proceso de fermentación son 4 fases que el productor tiene que conocer. La fase anaeróbica de fermentación, de estabilización y lo que es la fase del deterioro. Muy importante que los productores sepan, ¿verdad?, todo este tipo de conceptos, que el técnico que los acompañe o el especialista que los acompañe le haga saber, ¿verdad?, en qué momento pasan todas estas etapas, estos procesos. ¿Por qué? Porque hay productores que, no les voy a decir que hemos tenido problemas, hemos tenido errores, y productores que creen que los silos, que a los 30 días ya los abren y no tienen la misma fermentación que necesitamos a ese momento. Ya lo han abierto a los 30 días y no es la misma aceptación tampoco por los animales. Entonces, en este caso, a los silos los preparamos y los abrimos cada 60 días. Cada 60 días los estamos abriendo. Y lo bueno de este trabajo es que también si miramos que los silos se nos están o se nos alarga un poquito, le damos al parido, le damos al vacuno, le damos al novillo y también a las novillas. O sea, hay todas las categorías lo están consumiendo. La siguiente, por favor. Hay que tener mucho cuidado también con la apertura de silo, como una experiencia que hemos tenido ahí, ¿verdad? Solamente destapamos o abrimos la parte que vamos a utilizar en el momento. Yo le recomendaba a él que solamente estuviera sacando 30 centímetros de lo diario, porque eso es lo que se estima que se pierda, 30 centímetros de arriba, parejo pues, 30 centímetros. Y es bueno, ¿verdad? Que también después de que saquemos el material, se deje bien tapado herméticamente para evitar contaminación, evitar suciedades, evitar que otros animales lleguen, ¿verdad? Y empiecen a dañarlo y evitar que se siga porque ya inició la fase de deterioro. Entonces ahí tenemos que sellarlo, taparlo para que entre lo menos aire posible y el silo se pueda contaminar. Entre mayor aceptación del silo tengan los animales y más rápido pueda salirse, van a ser menos los porcentajes de pérdida. Otra de las experiencias, los porcentajes de pérdidas en estos silos son mínimos, no llega pero ni al 1%. Con este tipo de materiales que estamos utilizando, no tenemos ni el 1%. Y no usamos nada de aditivos más que la caña, que la usamos en un 30% y el pasto un 70%. No estamos utilizando ningún tipo de luminosa, pero ya hemos pensado y ya empezamos a crear los bancos de proteínas de morera y gratilia, en este caso, para empezar a incursionar a trabajar en esa parte. Pero sí, les digo, no hemos tenido muchas pérdidas. Las pérdidas que se han habido porque se hizo una mala compactación en un momento, ¿verdad? Y la otra es que uno de los ensilajes se adicionó mucha caña, entonces la fermentación fue una fermentación alcohólica. Entonces había demasiado rechazo, los animales no lo consumían, entonces al no consumir se nos fue deteriorando mucho y se nos tuvo mucha pérdida. O sea, hasta ese punto hay que tener mucho cuidado, que la cantidad de pasto y caña sea en relativo, que no pase más allá porque no vamos a emborrachar los animales, en otras palabras. Como les dije, ¿verdad? Los 60 días lo estamos abriendo ahí en esa finca, 60 días, y hemos comprobado que tenemos un buen silo de buena calidad. No hemos hecho todavía las pruebas de materia seca, pero sí, la parte organoléctrica que hacemos el prueba del silo, el olor, el color, la consistencia, suelta y seca, ¿verdad? Hemos tomado en cuenta la parte organoléctrica y nos ha tenido muy buen resultado. La calidad del ensilaje que estaba produciendo es muy bueno, ¿verdad? Y en este momento nosotros estamos promoviendo mucho el uso del ensilaje con estos materiales. Ahora que tenemos los pastos cubanos en la zona, con muy buena adaptación y aceptación, pensamos que vamos a tener todavía mucho más resultados porque estos pastos tienen mucho mayores contenidos de azúcares
que el quingrá, maralfalfa y el Camerún, en este caso, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Esas son las imágenes del estilo de la finca. Pueden ver ahí la calidad del ensilaje, el color que se ve y la aceptación por parte del ganado parido. Acordemos que el ganado parido es bien selectivo y este es una prueba rigurosa, porque el ganado lo primero antes de consumir lo que hace es olfatear. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es primero probar el estilo con el ganado parido. Si hay una buena aceptación del ganado parido, entonces los otros animales sin ninguna dificultad lo van a probar. Igual, cuando el ganado no está acostumbrado a comer, siempre hay que aplicar o adicionar en el caso de este caso, nosotros lo hicimos con un poquito de melaza, pero en el ganado, el novillo, más que todo en el novillo. Pero en el parido y el vacuno, absolutamente nada. Pero para evitar las pérdidas y deterioros de los ensilajes cuando el ganado no está acostumbrado a consumirlo, me decía un compañero del programa, Francisco Luna, que ganado que come verde no come seco, pero aquí nosotros le hemos demostrado que sí, el ganado también y necesita comer materia seca, que es más importante porque la mayoría de nuestros pastos tienen hasta un 80% de humedad, demasiada agua. Entonces, no es bueno para la nutrición de los animales, mucha agua en los pastos. Entonces, nosotros le damos bastante materia seca y hemos tenido muy buenos resultados. Ahí está el trabajo que hagamos actualmente. Estamos en una pequeña validación con los novillos y podemos ver, ¿verdad?, por qué yo le decía que es viable. El costo de producción, de producir 10 toneladas de silo en esa finca, el quintal nos cuesta 15.39 Córdoba, el quintal de silo. Para alimentar a esos 22 novillos en el día, se invierten 77 Córdobas. Y se le están dando de 10 a 11 kilogramos por novillo por día. Entonces, ¿cuánto nos cuesta alimentar a estos animales en el día? 3.5 Córdobas cada animal en el día. De silo. Hablemos solamente de silo. Por la tarde todos los animales están recibiendo pasto de corte fresco de ese mismo material, pero ya un poquito deshidratado, más sales minerales. Y hemos obtenido una ganancia diaria media de 600 gramos en periodo de adaptación. Aquí no tomamos en cuenta la raza porque ellos compraron el lote y ahí se va a cebú, se va a europeo, y ustedes saben que ahí, ¿verdad? No es una mezcla homogénea, pero hemos visto, ¿verdad?, que sí hay ganancia de peso. En nuestras condiciones de trópico, nuestros animales a simple pastoreo, agua, pasto y sal, de 600 a 800 gramos en algunos casos, y en otros casos, pues los más que llegan son unos a 550, 600 gramos. En el periodo de adaptación los novillos llegaron a tener 600 gramos diarios. Y una utilidad neta de 13.540 Córdobas en la finca en el primer mes. Y la capacidad de carga que hemos tenido es de 5 unidades animales, que es lo que más nos importa, es utilizar muy bien el sistema ganadero. La mayoría de las fincas utilizan su sistema ganadero y no tienen una buena capacidad de carga. Decía que el compañero productor anteriormente, hay que mejorar la carga animal. ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo utilizar muy bien todos los recursos que están en la finca, los recursos sea pasto de corte, pasto de piso, bancos de proteína, bancos energéticos. ¿Entienden? Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido, ¿verdad?, en el trópico húmedo, y podemos decir que es viable, que sí es rentable. Y a los productores que están viendo esta presentación, yo les digo, ¿verdad?, que iniciemos a trabajar la parte del ensilaje, que es un cambio tecnológico bastante muy bueno, muy rentable, y sobre todo vamos a empezar a mejorar la alimentación en los animales, en los bovinos. Muy bien, muchas gracias, doctor Polanco, magistral presentación. Bueno, aquí en la tarde pues hemos tenido 3 magistrales presentaciones precisamente en torno a
al rendimiento en producción, ¿verdad? Productivo y reproductivo, tanto de los animales ya paridos como también animales en proceso de carne. Quisiéramos saber si tienen alguna pregunta aquí los que están presentes o de los que nos están escuchando. Polanco, ¿tiene relación entonces el ensilaje que nos está planteando con la experiencia que nos estaba dando compañero Molina, ¿verdad? Esto del rendimiento me gustaría que me ampliaras un poco más. Tú hablabas acerca del rendimiento por área de pasto en el inicio de la presentación. Claro, es que desde que nosotros iniciamos con el programa bovino, nuestra visión siempre ha sido lo que es incrementar la productividad por área. En todos los escenarios cuando hablamos de pastura. En este caso de pasto de corte, nuestra máxima verdad es llegar a tener al menos 20 kilos por metro cuadrado, que esa experiencia la tenía Colombia. Pero decíamos, si nosotros tenemos somos fuertes ganaderos también nicaragüenses, entonces, ¿por qué no lo va a hacer? Entonces empezamos a cambiar las densidades de siembra. Y con este productor ha sido una de las cualidades que él ha sido reanuente al cambio y es experto. Ahora el tipo se ha hecho muy experto. Entonces, a eso hablamos, productividad por área. Entre más forrajes tenemos, mayor comida. Y como es para ensilaje, lo estamos conservando, no lo estamos